Esta es la casa Iriarte Erdikoa, en el mismo corazón de Ormaiztegi. En esta casa se criaron los 14 hermanos Zumalacárregui. Hoy en día es un museo dedicado a Tomás de Zumalacárregui, pero en su tiempo esta era la casa de una típica familia vasca. De origen rural, pero de clase media. No eran labradores ni tenían tierras o caseríos que heredar. Pero a todos los hijos criados aquí se les dio un oficio. Las chicas hicieron buenas bodas y varios de los chicos se hicieron curas. En cambio, el mayor y el pequeño, Miguel y Tomás, se dedicaron a la política. Sin duda la vivieron de forma muy distinta, pero ambos fueron figuras claves de su tiempo para la historia de Baskonia. Pero su padre quería que estudiara leyes, como él, y que fuera notario o abogado. Su hermano Miguel lo hizo, y con mucho éxito. Pero Tomás dejó los estudios a los 20 años, y en la segunda invasión de los franceses, la del emperador Napoleón, se unió a la guerrilla como ayudante de uno de los comandantes guerrilleros más valientes de Guipúzcoa. Se dedicaban a asaltar correos franceses y a entorpecer las comunicaciones del ejército de Napoleón, golpeando y ocultándose rápidamente. Así nació el término guerrilla. Se cree que Tomás pudo participar en primera línea en alguna de estas operaciones, pero nada hacía sospechar que más tarde sería un líder militar legendario. Lo que sabemos es que gracias a su formación como escribano, en sus comienzos, más que un soldado, era un buen secretario de campo. Y de ahí viene la pregunta que se hacen tantos historiadores. ¿Cómo pudo llegar a convertirse en el genial caudillo militar que sería después, capaz de derrotar a tantos generales que habían sido sus jefes? Al acabar la guerra contra los franceses, se había quedado integrado en el ejército regular español. Y por sus servicios en la guerrilla de Arzain, y por la influencia de su hermano mayor, consiguió el grado de capitán. Como además tenía formación de escribano, le dieron un puesto tranquilo de secretario archivero. Al principio tuvo destinos cerca de casa, en Guipúzcoa y Gasteiz. Pero cuando se casó con Pancracia Ollo, hija del que fue su tutor en la notaría de Pamplona, de la que estaba enamorado desde entonces, pidió el traslado a la capital de Navarra. Allí vivió pacíficamente los años de la vuelta del rey Fernando, que no afectaron a su carrera en el ejército, a pesar de que Miguel, que en aquellos años era el único famoso de la familia, había sido arrestado. Estando en Pamplona, le sorprendió a Tomás el pronunciamiento de Riego y el levantamiento de los liberales contra el rey. Por los muchos relatos y testimonios que se conservan de los últimos años de su vida, sabemos que Tomás de Zumalacárregui era un hombre recto, riguroso y quizás por influencia de sus hermanos curas, muy piadoso. Amigo de hablar claro, tenía un alto sentido del honor y era bastante susceptible. Había peleado contra los franceses para conseguir la vuelta del rey deseado, Fernando VII, y le gustaban el orden establecido y la disciplina que había aprendido en el ejército. Pronto empezó a publicar sus ideas promonárquicas y tradicionalistas en un periódico local de Pamplona. Y cuando los liberales tomaron el poder, contactó con el general Eguía, ofreciéndose personalmente a volver al monte, a la guerrilla, como en su juventud, para luchar por una patria que consideraba amenazada por la borrachera de libertad incontrolada que traían los revolucionarios liberales. Durante los años del absolutismo en los que se construyó la Casa de Juntas de Guernica y se divulgó la defensa de los fueros provinciales frente al afán uniformizador de los liberales, Tomás de Zumalacárregui ya había ascendido al grado de coronel del ejército español. En este tiempo fue miembro de la Comisión Militar de Depuración y Represión de los liberales. En aquellos años, mi tío Tomás anduvo por varios destinos de España, en donde fueron naciendo sus primeras hijas. Desde hacía meses, los absolutistas estaban preparados para reaccionar con un golpe de Estado e imponer a Carlos en el trono,
si se consumaba la sucesión en la pequeña Isabel II. Al principio, Tomás de Zumalacárregui no pudo participar en esta sublevación, porque le tenían muy vigilado en Pamplona. Se había radicalizado tanto que el gobierno no le dejaba ni siquiera comprar un caballo, por miedo a que saliera corriendo, como de hecho hizo a la primera oportunidad, y se uniera a la rebelión. Los sublevados a favor de don Carlos estaban aleccionados por el clero y dirigidos por un entonces casi desconocido Tomás de Zumalacárregui, que inesperadamente se reencarnó en un gran genio militar. Él se encargó de Navarra, sobre todo de la frontera occidental en los límites de Álava y Guipúzcoa. Su campo de operaciones favorito fueron las Amézcoas y la Sacana. Allí jugó al gato y al ratón con algunos de los mejores generales del ejército español, varios de los cuales habían sido sus maestros. Sorprendió a todos porque de una tropa heterogénea de aldeanos desarrapados consiguió hacer un ejército eficaz. Es entonces cuando los fieles voluntarios navarros que formaban su guardia personal le empezaron a llamar cariñosamente el tío Tomás, y cuando consiguió que todos se juramentasen para morir por la patria y por el rey don Carlos.